Buenas noches, amigos. Bueno, les habla Carlos Heredero, como dicen, el host del domingo por la noche. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Ya está oscureciendo un poco más temprano. Y bueno, saludos a Aguilar. Gracias por los saludos. Bienvenida Renata, que sé que fuiste la número uno. Llegué, que estaba hace rato esperando aquí. Bueno, como siempre, los domingos he estado teniendo, bueno, por supuesto que compartir en varias páginas. O sea, me toma un tiempito la transmisión en poner todo a funcionar, pero está funcionando. Entonces, como siempre los domingos vamos a estar hablando, como casi siempre, excepto una vez, y bueno, quizás de vez en cuando cambiemos un poco el tema, no está mal, pero hoy vamos a retomar el tema, como a menudo, el tema de la crisis climática. He recibido comentarios sobre este tema específicamente. Yo sé que es un tema difícil de tratar. Sé también que es un tema difícil de comprender por las personas. Sé que es un tema difícil de enfrentar. Sé que, o sea, cuando me refiero, y miren, yo no sé, ahí no se ve, pero tengo la piel erizada, ¿no? Porque realmente cuando me refiero a difícil de enfrentar, es a todas las dificultades que vamos a tener, que estamos teniendo ya, pero que particularmente vamos a tener en el futuro, mucho más duras que las que tenemos ahora, con respecto al problema de la crisis climática. Entonces, yo quiero aclararle, porque sé que hay personas que me siguen y que lo ven a veces quizás porque lo explico bien, como dicen, lo explico con la ciencia, y yo le agradezco mucho a todos por sus palabras, le agradezco por su confianza y por escuchar. O sea, lo más importante que hay para poder entender un tema es informarse. O sea, informarse, y yo no soy un experto, se los digo así, yo soy una persona que conoce porque sigue a los expertos, ¿okay? Y trato de hacerles llegar a ustedes, hacer una traducción entre lo que dicen los expertos, que muchas veces es difícil de entender, y hay cosas que yo les digo, o sea, hay cosas tan complicadas que yo tengo que prácticamente tirar la toalla, como decimos, no, o sea, dejarla un poquitico al lado y seguir con otros temas relacionados con esto. Pero, o sea, mi labor, yo me siento feliz cuando me escriben, me dicen, mira, yo te sigo porque das las cosas con rigor científico. Eso me impulsa a seguir trabajando y sé que voy por buen camino. Y entonces yo les agradezco, repito, les agradezco la sintonía, les agradezco que me sigan, les agradezco sus likes, todo. Agradezco que compartan también para aquellos que muchas veces tienen dudas sobre el tema y no entienden, entre otras causas, porque a veces la sociedad moderna no nos da tiempo para buscar información, para estar informados sobre cosas que debieran interesarnos, ¿no? Entonces, yo sé que, bueno, yo también estoy dentro del grupo, ¿no? O sea, tengo que trabajar 40 horas a la semana, a veces más. Tengo problemas como todo el mundo y bueno, dedico una buena parte. De hecho, esta semana estoy medio quemado, ¿no? La semana pasada estuve medio quemado porque ya era tanto entre las transmisiones, el trabajo, la casa, no sé qué, las obligaciones personales, que llega un momento en que ya el cerebro te dice, oye, ya. Pero bueno, estamos aquí y yo hago esto con muchísimo gusto, y es más un compromiso, ¿no? Es también un compromiso porque me preocupa lo que le va a suceder, el mundo en el que van a vivir las futuras generaciones. ¿Okay? O sea, conmigo aquí vive una niña, pero me imagino que muchos de ustedes, bienvenida Meche, buenas noches, muchos de ustedes tienen jóvenes, niños, adolescentes viviendo en su casa o si no en casa de un vecino, o tienen familiares que son muy jóvenes y que me preocupa, por supuesto, mi mayor preocupación es el mundo futuro donde ellos van a vivir, que por el camino que vamos, no solo con respecto a la crisis climática, ¿okay? Pero con respecto a todo, va a ser un desastre el mundo futuro. Y entonces, no, nada, Mecho, estoy haciendo un reconocimiento a todos, a los que me escriben y a los que siguen estas charlas de los domingos, ¿no? Que yo sé que a veces, como digo, yo mismo me deprimo a veces con tanto material, y a veces o sea, hay tantas cosas negativas y tantas preocupaciones inmersas en este tema que realmente yo sé que es difícil seguir. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla, vamos a comenzar por lo que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con una buena noticia. Vamos a quitar sonido porque después tengo algunos videos que quiero que vean. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene el futuro de la humanidad, o sea, el primer problema que tiene la humanidad es que hay
superpoblación, sobrepoblación del planeta. El planeta tiene una capacidad limitada de producir recursos o de reciclar recursos. O sea, cuando tú ensucias el agua, por ejemplo, que es el tema que vamos a tocar aquí, eso necesita después filtrarse. Esa agua que echamos, que generalmente la echamos en el mar o la echamos en los ríos, eso tiene que pasar por un proceso de filtrado y eso requiere cierta cantidad de energía, cierta cantidad de recursos que el planeta debe tener. Pero cuando hay demasiada población consumiendo y generando contaminación y toda esa serie de cosas, llega un momento en que la naturaleza no tiene la capacidad de reciclar todos los materiales que nosotros usamos de ella. Entonces, cuando se supera esa cantidad de población que una zona determinada o un planeta determinado puede sostener, entonces comienza una crisis. ¿Okay? En este caso, todos sabemos que hay una crisis del agua. Tengo algunas noticias aquí con respecto a América del Sur, por ejemplo, con problemas del agua. Todos sabemos, el agua hay que ahorrarla. O sea, nos piden que la ahorremos y no solo porque cuesta el tratamiento del agua y la limpieza y el filtraje y todo eso, sino porque realmente el agua dulce es un recurso muy limitado en la superficie del planeta Tierra. ¿Okay? Y ahora actualmente mucho más está contaminado también por nosotros. ¿Okay? Bien. A ver si no se me queda nada. Bueno, de los que tenemos por acá. Saludos a todos los que están por acá. Hay algunos que yo creo que no puedo ver, pero bueno, el número de gente que hay no me cuadra con los que veo aquí conectados en la parte de abajo del Facebook. Facebook está dando sus problemitas últimamente. Bueno, una buena noticia, quiero comenzar con una buena noticia, y es que cuando se trata de desalinizar, o sea, de quitar la sal del agua del mar y las sales, porque no solo la sal, hay muchas cosas diluidas en el agua del mar, incluyendo oro, por ejemplo, ¿okay? Todo eso hay que quitarlo del agua para que sea potable, para que podamos beberla y usarla para cocinar o los usos que le hacemos, los usos industriales también, que son muchísimos. Entonces, ese proceso generalmente se usan filtros y se usan unas instalaciones enormes que consumen muchísima electricidad. Entonces, por suerte, ahora acaba de salir porque yo no tenía esperanza de que esto fuera a ningún lado, pero sí, esta gente del MIT, creo que en coordinación con unos chinos, exactamente, para que vean que no todo lo que proviene de China es malo, ¿ok? O sea, en China hay buenas personas también, ¿verdad? Bueno, la cosa es que lograron crear un sistema de desalinización que trabaja sin electricidad, solamente con la luz del sol. O sea, lo que hace básicamente es hervir el agua salada y entonces, por supuesto, el vapor lo condensan y eso es agua dulce, agua pura, ¿ok? Y la sal que queda, pues bueno, la reciclan y la envían hacia el mar. Entonces, este es un sistema, y aquí esta imagen, esto es increíble, o sea, lo que han hecho, han tenido 3 iteraciones y en la última iteración han logrado una máquina que funciona, que no es muy grande, tiene 1 metro por 1 metro aproximadamente, o sea, un poco más de 1 metro, 1,5 metros, algo así. O sea, es algo que puedes poner en la azotea de un edificio, en el techo de tu casa o en el patio. Gracias, Mecho, gracias, gracias, yo sé que tú me apoyas siempre. Y esta máquina que funciona por sí sola, además no requiere mantenimiento. O sea, las máquinas originales tienen siempre que la sal se le asienta y va tupiendo las tuberías, ¿ok? Y entonces hay que hacer la limpieza y eso conlleva mano de obra que cuesta, conlleva tiempo que la máquina tiene que detenerse y cambiar filtros y toda una serie de cosas. Entonces esto no. Esta es una máquina que han logrado que pueda trabajar durante más de 10 años, escuchen esto, sin mantenimiento prácticamente con la energía del sol. ¿Okay? Y entonces lo único que hay que darle es agua salada, agua del mar. ¿Okay? Y la cantidad de agua que da, creo que está entre 5 y 6 litros por hora, o sea, da para mantener las necesidades de agua potable, o sea, para cocinar, para beber y cosas así, para una casa de 4 personas. Una vivienda de 4 personas. O sea, por supuesto, si hay más personas en la casa, pues se compran 2 sistemas. O sea, esto todavía no está asequible, pero por primera vez veo realmente algo que es, vamos a decir así, totalmente autónomo, que no consume energía eléctrica, por tanto no consume petróleo o lo que sea que genere la energía eléctrica. Esto es genial. Este es el tipo de cosas que necesitamos. Y hay algo aquí muy importante que quiero transmitirle como mensaje, o sea, y que creo que está aquí en una de las cosas que traigo, o sea, cuando la industria, cualquiera que ésta sea, y estoy incluyendo ahí, traigo un artículo que habla sobre la industria del petróleo y todo eso, cualquier industria que se vea sometida a estrés, porque requiere de crear un invento, hacer una innovación para resolver un problema real,
cuando hay presión suficiente para eso, los ingenieros generan soluciones. ¿Okay? Y esta es una solución excelente. Esta es una solución que no consume electricidad, no consume energía y por tanto cualquiera puede tener acceso a ella, incluso en el desierto, en cualquier lado donde haya agua salada, tienes posibilidades de tener agua dulce sin necesidad de tener un generador eléctrico al lado. ¿Okay? Así que esto está genial. Aquí está esa foto y aquí hay otra foto del sistema que ellos elaboraron, que lo hicieron con acrílico y esto, por supuesto, lleva plástico y eso, pero al menos es un sistema que nos puede, cuando se lleve a escalas más grandes, puede trabajar y no requiere del nivel de energía que se requería hasta ahora. Esto es una muy buena noticia. Esto es una noticia que me da esperanza hacia el futuro, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces porque ya llevamos casi 15 minutos hablando aquí. Bueno, esto era de esperarse. Y por supuesto es una mala noticia, pero me imagino que los que me siguen habrán visto estas noticias de que constantemente aparecen los plásticos y particularmente los microplásticos, o sea, pedacitos de plástico de menos de 1 milímetro de tamaño, aparecen en todas partes. Aparecieron bolsitas de supermercado en el fondo de la fosa de las Marianas a 11 kilómetros de profundidad en el mar. Aparecen plásticos ya en los polos, en la Antártida, en el hielo de la Antártida, en el hielo del Polo Norte, en los glaciares encima de las montañas aparecen microplásticos, en los animales, en los tejidos de los animales, de los peces, en el mar, en todo, en la placenta humana. La placenta de las mujeres embarazadas contiene microplásticos. Ya sabemos que los bebés también se están tragando porque la sangre lleva la sangre de la mamá, se comparte con la del bebé. Y por tanto, si la mamá tiene microplásticos en la placenta, pues obviamente el bebé va a tener microplásticos. Se han detectado microplásticos en la leche materna humana. Y este es un tema sumamente, bienvenido Rafael, buenas noches. Y este es un tema sumamente preocupante. Y lo peor es que ya como está metido el plástico en todas partes, no tenemos forma de separarlo. Nosotros no podemos filtrar el plástico que tenemos dentro del cuerpo. Las estimaciones son que todas las semanas nosotros nos comemos o tomamos el equivalente en plástico, el equivalente a una tarjeta de crédito. Respiramos también a través del aire de la atmósfera, que ya hemos detectado que contiene microplástico, respiramos cada semana el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico. Y ahora hemos encontrado microplásticos en las nubes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que está lloviendo. Cuando llueve, llueve plástico. Esa agua que cae contiene plásticos pequeños, muy pequeños, que entonces eso, por supuesto, entran a formar parte de los cultivos, de toda la cadena alimenticia. Y este es un problema sumamente grave. Y esto es algo a lo que no vamos a poder dar solución ya. O sea, han salido por ahí algunos estudios. Bienvenida, Zoraida, buenas noches. Han salido algunos estudios diciendo, bueno, que aparecen ciertos tipos de bacterias que comen el plástico, que logran desintegrar el plástico y procesarlo, y algunas cosas, algunos inventos de ese tipo que se están buscando, pero realmente el plástico que está en nuestros cuerpos, ya eso no hay forma de sacarlo, porque tú no puedes comerte una bacteria, tú no puedes inyectarte bacterias para que desintegren el plástico que tienes en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, este es un tema sumamente grave y seguimos y continuamos manteniendo la industria del plástico con su producción exagerada, porque ese es el problema. O sea, nosotros necesitamos el plástico para ciertas aplicaciones, pero el problema es que el plástico lo hemos transformado en un negocio multimillonario donde se producen cosas que no se necesitan. Y allí es donde tenemos el problema. Entonces, el plástico que se está produciendo, porque parte del objetivo de la industria, lo he dicho otras veces en otra charla, parte del objetivo de la industria es que se produzca plástico que no sea reciclable, porque el plástico, si fuera reciclable, y si no lo saben, después el próximo domingo les puedo hablar sobre el tema nuevamente, del plástico, o sea, el plástico que usted ve que tiene el sellito triangular ese, la gran mayoría no es reciclable. Ese sellito triangular es un engaño que la industria del plástico introdujo para hacernos creer que el plástico es reciclable. De todo el plástico que se produce, generalmente solamente un 10 al 20%, 10, 15% es reciclable y la mayoría no se recicla aún así de esa parte. Pero el resto no es reciclable. ¿Por qué? Porque a la industria no le es negocio. Porque si tú compras plásticos reciclables, llega un momento en que esa industria no va a tener que seguir produciendo plástico, porque con reciclarlo resolvemos el problema. Entonces, el negocio de ellos es vendernos plástico que no sea reciclable. Y ese plástico que no es reciclable termina en los basureros y termina donde quiera, ya sea esas famosas
esos juguetes enormes plásticos que se venden para los niños, que los niños lo usan una vez o dos y después se botan en la basura. Todo eso terminamos comiéndonos el plástico. ¿Okay? Este es un tema súper importante y no solo tiene que ver con las famosas habitas de los supermercados, como bien menciona Mecho. Rafael, déjame decirte, darte una noticia. O sea, al menos aquí en Miami, hasta donde yo sé, no sé, desde que China, o sea, el plástico reciclable, todas las cosas reciclables se enviaban hacia China, se le vendían a China. Cuando China puso su ley hace unos años atrás de que no aceptaba más productos de plásticos reciclables desde los Estados Unidos, ¿saben qué están haciendo con lo que usted pone en el tanque de reciclaje? Aquí se quema, no se recicla, ¿okay? Se quema. Entonces, es importante porque nosotros estamos viviendo engañados y nos acostumbramos a autoengañarnos porque, entre otras cosas, caemos bajo la propaganda que existe y es muy efectiva. Y también porque queremos engañarnos, porque queremos seguir comprando cosas y porque, bueno, pensamos también, y este es un comentario que a veces yo lo pienso y lo doy y lo repito, pensamos que el tanque de la basura que tenemos afuera de nuestra casa es un agujero negro. Que las cosas van ahí y se desaparecen. Y eso no es cierto. Todo lo que ponemos en el tanque de basura termina en un basurero. Y en los basureros todo eso termina tarde o temprano mezclándose con ácidos allí, todo tipo de cosas se descompone y eso tarde o temprano va a parar al manto acuífero, al agua dulce que tenemos en el manto acuífero o hacia el mar. Y cuando terminen cualquiera de esas dos vías, o nos los tomamos con agua o nos los comemos en los pescados que sacamos del mar. Bien, entonces recuerden, bueno, para qué 4 de cada 5 peces trae pescado, trae plástico dentro de él, y trae mercurio, y trae un montón de basura que nosotros hemos puesto. Bien, pero bueno, este es un tema que ya esto no tiene arreglo. O sea, el plástico está en todas partes y lo único que podemos hacer es limitar la producción para que eso se vaya disolviendo y reduciendo el nivel de disolución en todas partes, a ver si logramos reducir un poco esta epidemia. Pero esto ya sabemos que genera problemas en los intestinos, o sea, problemas graves en los intestinos de las personas y de los animales también. O sea, lo que estamos haciendo con los plásticos es un tremendo desastre y el único objetivo, el objetivo principal de toda la industria, y eso es importante que lo reconozcan, es hacer billetes. ¿Okay? O sea, cuando usted produce algo que se genera una utilidad, el objetivo principal de producir eso es generar billetes para cierta parte de la industria. Ahora, de ahí se sacan utilidades, muy cierto, pero el plástico, hay muchísimo plástico que se produce por gusto, porque no es necesario. ¿Ve? Y nosotros ya debiéramos haber cortado parte de esa producción hace tiempo, pero no se puede porque la industria está interesada en hacer más billetes. Bien, lamentablemente es así. Entonces, es importante, tenemos que hacernos conciencia de que nos estamos envenenando con plástico. Nos estamos envenenando. ¿Ve? Ya nos está lloviendo plástico y este es el cómo. Esto es el cómo. Bueno, vamos a seguir. Voy a quitar algunas de las noticias que traigo por aquí porque realmente estoy un poquitico atrasado. Pero este artículo es de un grupo de científicos, una revista científica seria, lo que dice es prácticamente que cada vez que la EPA, o sea, la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos, ha tratado de enforzar, como dicen aquí, ¿no? de implementar regulaciones para reducir la contaminación o cosas así, la industria, por supuesto, tiene forma de luchar contra eso. ¿Okay? Y cuando se trata de reducir las emisiones de gases de la industria eléctrica, pues la industria eléctrica dice que va a sufrir todo el mundo, que le van a subir el precio a los que reciben el servicio y que van a terminar produciendo menos cantidad de electricidad porque los va a afectar. ¿Okay? Y recuerden lo que dije al inicio, y ese era el comentario, o sea, con respecto a esta noticia, que cada vez que a los ingenieros se les pone una tarea y realmente hay presión para obtener resultados, se obtiene el resultado. ¿Ok? O sea, Nelson, bienvenido, buenas noches. Yo sé que yo no estaba aquí hace más de 15 años. Muchas de las personas que me escuchan aquí quizás lleven 20, 30, 40 años en este país, pero antes de eso, cuando surgió la EPA, este país era un desastre, era una cochinada. ¿Ok? Y ha logrado hacer cosas que no ha sido otra cosa que el resultado de imponerle a la industria limitaciones en cuanto a nivel de contaminación que puede ejercer sobre el medio ambiente. Y por eso este país es uno de los más limpios del planeta, y en este país usted encuentra patos y encuentra animalitos en los lagos y todo eso, precisamente porque se limita, no porque no haya contaminación, sino porque hay ciertos límites. ¿Bien?
Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque cada vez que dicen, no, ahora nos van a obligar a reducir tal cosa y después nos van a obligar, hay cosas que realmente están haciendo daño, como acabo de poner el ejemplo del plástico. ¿Okay? Y hay que reducirlo. No hay otra opción. No hay otra opción porque nos estamos matando. Bien. Este artículo lo traigo, este artículo del Pozo, hermano, buenas noches. Bienvenido. Este artículo lo traigo porque a razón de los calores que hemos tenido, los tremendos calores que hemos tenido en este verano, ¿verdad? Este artículo habla a nombre de los que se dedican a matar lo que llaman pestes aquí, ¿no? Ratas, cucarachas, insectos invasores, las famosas, estos bichos que se comen la madera. Estoy poniéndome viejo, se me olvidan los nombres. Bueno, la cosa es que, las termitas, la cosa es que estas compañías ahora van a comenzar a hacer, o sea, un buen negocio porque los insectos cuando hay altas temperaturas se multiplican y se sienten a sus anchas, ¿no? Entonces, realmente lo que me interesa llamar la atención con respecto a esta noticia es que cuando tengan la real necesidad de aplicar venenos en su casa, traten de limitarlos a lo que realmente es. Recuerden que no hay un veneno que trabaje solamente para las hormigas o que trabaje solamente para las avispas. ¿Okay? El mismo veneno que envenena a las hormigas, a las avispas, también mata a las mariposas, lo que mata a las arañas, mata también los escorpiones, sí, cierto, pero, o sea, las abejas también las mata, o sea, no hay nada que esté dirigido exclusivamente a una especie de insecto. ¿Okay? Cuando usted quiere matar, yo puedo entender que las termitas hay que matarlas, bueno, ok, y eso te limpia la casa de insectos, pero fuera de la casa, en el jardín, mucho cuidado, por favor, con lo que echen. O sea, estamos teniendo una extinción masiva de insectos en todo el planeta. ¿Okay? Traigo algunos artículos aquí al respecto. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, cada veneno que echamos en el jardín o insecticida que echamos, porque, o sea, los insecticidas, también incluso los fertilizantes, terminan penetrando la tierra y terminan en el manto freático, en el agua dulce que después nosotros nos tomamos. ¿Okay? Y por supuesto, eso también se usa para el regadío y termina matando y matando y matando y matando porque esas cosas prácticamente no caducan. ¿Okay? ¿Recuerdan aquel famoso, cómo se llamaba aquel veneno? Gracias, Mecho. Aquel veneno que se inventó en los años 70 que tuvieron que prohibirlo porque ya era demasiado, o sea, ya estaba comenzando a afectarnos a nosotros. Y hace un año o dos descubrieron un montón de tanques de 55 galones de estos con ese veneno, con ese pesticida, que lo tiraron frente a las costas de California, en el fondo del mar, y por supuesto esos tanques se están oxidando y en algún momento van a liberar todo eso en el mar. ¿Okay? Y eso va a ser un tremendo problema. Entonces, esas son las cosas que nosotros hacemos y es lo que necesitamos entender. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan. De cuando nosotros metemos la pata, tenemos que reconocerlo y tenemos que tomar acciones para resolver esos problemas. Bueno, bueno, me imagino que hayan visto las noticias sobre Nueva York, ¿verdad? Nueva York se está transformando en el nuevo Miami. ¿Okay? Para que entiendan la definición, o sea, el problema con Nueva York, yo lo veo feo, lo veo negro. O sea, si se fijan, nosotros hemos tenido pocos huracanes, pero Nueva York ha recibido golpes, inundaciones en Nueva York este año, creo que ha habido 3 por lo menos, enero, abril y ahora esta de acá, y las inundaciones que hay en Nueva York. Yo traigo algunos videos y este artículo de The Atlantic está muy bueno porque el título lo dice todo. Nueva York, la ciudad de Nueva York no está construida para este tipo de situaciones. ¿Okay? Si ustedes ven los videos, y bueno, después si pueden leer, yo no puedo leerlo completo porque no estoy suscrito, y como veo tantos artículos de ellos, muchas veces me dan 2 o 3 libres, pero después me bloquean. Pero realmente la cantidad de lluvia que cayó en Nueva York, y esto es una foto muy interesante, la cantidad de lluvia que ha caído en Nueva York ha sido récord. En el aeropuerto Kennedy hubo 8,5 pulgadas de agua, no sé si en 3 horas o 4 horas. O sea, eso es una barbaridad. Esa agua no tiene a dónde irse. Entonces, yo les traigo algunos videos, por si no los han visto, porque o sea, el agua saliendo por las paredes del metro. Eso es una cosa que, para decirlo así, histórica. Eso no sucede aquí en Miami porque nosotros no tenemos metro en Miami. ¿Okay? Nosotros tenemos el acuífero tan alto, tan cerca de la superficie, que aquí no se puede construir un metro. ¿Okay? Pero las inundaciones que ha habido en Nueva York, eso va a generar, o sea, recuerden que cuando el agua llega a ese nivel, las cloacas y los desagües, todos funcionan al revés.
¿No es? O sea, no pueden traerse esa cantidad de agua que cae del cielo tan grandes cantidades que no tiene tiempo de evacuarse. Y entonces todo sale flotando. Ahí sale flotando, déjame darle un poquitico más adelante porque realmente aquí está todo el asunto del... vamos a dejar este. Yo tengo otro video por aquí que también resume muy bien esto. O sea, las pérdidas van a ser millonarias. Miren, este es algo sumamente crítico. ¿Ven ese tragante allí? A ver si lo puedo volver a poner. Eso es sumamente grave. O sea, eso es crítico. Ese punto es crítico. Ese tragante que sale allí, esa agua que está dando vueltas y yéndose, eso es un tragante que ha perdido la tapa. Lo ven aquí en el medio de la imagen. Y allí eso se traga una persona encantada de la vida, un niño, lo que sea, un animal, un perro, una persona adulta se la traga y ahí eso no hay salvación. ¿Okay? Entonces, las pérdidas aquí van a ser súper millonarias y esta es al menos la tercera vez que sucede en Nueva York. ¿Okay? Miren ese hombre está teniendo que nadar para salir de la excavadora. Y de hecho, cuando vio que no daba pie, tuvo que regresar para atrás porque yo creo que no sabía nadar. ¿Okay? Y exactamente, Rafael, la costa este de los Estados Unidos está comenzando a coger, pero fíjense cómo nosotros estamos cogiendo menos huracanes o menos inundaciones que Nueva York. ¿Okay? Porque como se está calentando la atmósfera, porque el fenómeno está sucediendo, el clima va subiendo, las zonas climáticas van subiendo en latitud. Entonces, ahora Nueva York le toca lo que le hubiera tocado a Miami, lamentablemente, porque Nueva York es mucho más grande, mucho más crítica y mucho más habitada, ¿no? Hay muchas más personas allí. Pero realmente lo que estamos viendo y lo que se va a ver, o sea, aquí lo que sale, bueno, no sé, me imagino lo único bueno de esto quizás sea que una gran parte de la población de la infección de ratas que hay ahí terminen muertas, ahogadas, ¿no? Pero las ratas tienden a escapar con bastante habilidad. Pero realmente el tema de Nueva York está crítico. Nueva York va a recibir 3, 4, 5, 6 golpes de esto al año a partir de ahora. Y recuerden, como digo siempre, o sea, ¿en qué momento ya las compañías de seguro o FIMA va a decir ya no tenemos más billetes? Recuerden que parte del problema con ¿cómo se llama? El corte de dinero para el gobierno proveniente del Congreso, la falta de acuerdo para generar un presupuesto dentro de lo que se sacó como solución emergente. Había un dinero para FIMA, para emergencias, porque es que realmente el dinero a FIMA se le está acabando rápidamente porque es que son tantas las emergencias en el país que ya no va a abasto. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento se va a acabar el billete y van a decir no hay más? En algún momento eso va a suceder porque realmente no hay una cantidad de dinero infinita y las posibilidades de tormentas y de desastres sí siguen, no van a llegar a ser infinitas, pero van con toda seguridad a superar la capacidad financiera de cualquier nación del mundo. ¿Okay? No estoy hablando de Estados Unidos exclusivamente. Entonces, esto que ven aquí, yo traje 2 o 3 videos de Nueva York. Más o menos, algunos se repiten, pero si ven, o sea, en estas condiciones, allí no solo, o sea, después que pasa la inundación, además de las pérdidas de automóviles, las pérdidas de los negocios, recuerden que hay muchos negocios ahí que tienen almacenes bajo tierra, en sótanos, todo eso se pierde, ¿okay? Eso son pérdidas económicas enormes. Los automóviles que se mojan en esos lugares, que salen flotando, lo que sea, eso es pérdida total. ¿Okay? Entonces, esto por supuesto, incrementa las dificultades de la población por las pérdidas, ya sea si tú pierdes el automóvil, pues obviamente si no tienes o forma de comprar otro, pues es una pérdida mayor para ti, ¿no? O para tu familia. Y si, bueno, puedes recuperarlo, suponiendo que lo pongas a secar y que puedas echarlo a andar nuevamente, de todas formas ya no va a servir, o sea, no vas a poder venderlo, no vas a poder usarlo de la misma forma que lo usabas anteriormente. Bueno, Nueva York no es la única que ha sufrido. Tengo algunas imágenes de la semana pasada. Esta es de esta semana. Esto es en Alemania. Miren la intensidad de ese evento en Alemania. Y recuerden que estas cosas, y estamos hablando ahí de vientos de más de 100 kilómetros por hora. Dicen ahí 200 kilómetros, pero yo no creo que llegue a tanto. ¿Okay? Pero realmente hay una imagen un poco más adelante que se nota que eso parece un huracán. Y eso es en Alemania, no en el trópico aquí abajo. ¿Okay? Estamos hablando, miren el nivel de inundaciones, que eso no es costumbre en esa zona. ¿Okay? ¿Por qué es eso? La respuesta es muy fácil.
Eso sucede porque la atmósfera, el aire, al estar más caliente, por cada grado Celsius de temperatura, absorbe un 7% más de humedad, de agua. ¿Okay? Entonces, mientras más agua hay en la atmósfera, más agua cae hacia tierra en forma de lluvia. Y más violencia hay porque hay más energía, porque hay más calor, hay más energía en la atmósfera, así que hay más violencia en los vientos, en todo. Miren esa ventolera. Eso es obviamente muy similar a lo que sucede en un huracán. Entonces, las condiciones de clima totalmente extremo están yendo más arriba en latitud, están comenzando a afectar, por supuesto, a Europa, a los chinos. Los chinos han tenido unas inundaciones que han sido catastróficas, incluyendo en la capital. ¿Okay? Nada, con los homeless, las personas sin casa, mira, yo no sé, Mecho, ¿okay? Porque te voy a decir, algo que no se nota en estas noticias es que estas inundaciones son lo que llaman flash flood, o sea, inundaciones repentinas. Esas inundaciones a veces da tiempo de avisar, pero tiempo de avisar, estoy hablando con unos minutos, mire ese bus cayendo ahí completamente, unos minutos, y es cuando esa cantidad de agua, porque esa cantidad de agua no puede ser tragada ni por tragantes ni por la tierra, arrasa con todo lo que encuentra. Si hay personas que no están preparadas o que están endrogados o borrachos o están durmiendo en las calles o lo que sea, son arrastradas por el agua y probablemente mueran. ¿Okay? Y en el peor de los casos pierden lo que tengan, que puede ser que no sea mucho, pero pierden todo. Entonces, realmente es preocupante lo que está sucediendo. Hay personas que dicen, bueno, no nos merecemos, yo lo entiendo perfectamente, pero realmente pienso que es hora de que la sociedad, y por eso trato de dar este mensaje siempre, la sociedad comience a darse cuenta que necesitamos ser más solidarios unos con otros. ¿Okay? Recuerden lo que pasó en Libia. ¿Recuerdan aquello en Libia que el agua de la represa que se rompió arrasó con no sé cuántas casas y hay no sé cuántos miles de desaparecidos? Bueno, le prendieron candela a la casa del alcalde del pueblo. ¿Ves? Qué cosa que yo no entiendo por qué, porque realmente eso no soluciona nada, pero las personas ya están iracundas porque realmente lo perdieron todo. ¿Ves? Y eso va a suceder en todas partes. Eso en Hawái, que hace rato que no sigo el tema, en Hawái, mire esa cantidad de personas ahí escondidos, lleno en un restaurante lleno de agua, con el agua por la cadera. ¿Ves? Eso es en Alemania, señores. ¿Ves? Uno de los países más desarrollados del mundo. ¿Okay? La locomotora de Europa, ¿verdad? Bueno, eso es para que tengan una idea de cómo está la cosa a nivel planetario. ¿Ves? Tormentas puede haber donde quiera. Bien, tormentas puede haber donde quiera. Pero la cuestión es de la intensidad de lo que está sucediendo y la cantidad de veces que se está repitiendo. ¿Eh? La de Fort Lauderdale, Rafael, me alegro que la menciones, porque este tipo de tormenta genera efectos en regiones cercanas donde no hayan sido afectados directamente por la tormenta, como nos sucedió a nosotros, ¿ok? Porque nos dejó sin combustible, aunque el problema de la lluvia aquí no estuvo tan grave como en Fort Lauderdale. Pero fíjense, el caso de Nueva York, ya están diciendo lo que sucedió en Nueva York esta semana, producto de esa tormenta tropical que llegó hasta allá arriba, ese casi huracán. Eso es un evento que se cataloga como un evento cada 100 años. Algo que ocurre cada 100 años. ¿Les suena eso? ¿Recuerdan las inundaciones en Fort Lauderdale que dijeron un evento cada 100 o cada 1000 años? Bueno, estas cosas que son cada 100 o cada 1000 años o cada 500 años van a comenzar a ocurrir prácticamente todos los años. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el clima está cambiando, porque estamos calentando la atmósfera y la cantidad de agua y de energía que hay en la atmósfera tiene capacidad para hacer toda esta destrucción. ¿Ven? Entonces, miren esos autos ahí flotando, eso es un desastre total. Bueno, después le tengo algunos otros videos porque estos no son los únicos, ¿ok? Los únicos lugares donde hay problemas. Bueno, nos viene, bueno, ya está presente el problema del niño. Espero que todos sepan lo que es. Yo no sé si aquí hay una imagen que lo explica. Aquí está. El niño es un calentamiento aquí en el Océano Pacífico, en el este del Océano Pacífico, o sea, al oeste de América del Sur, la parte norte de América del Sur, de Perú y esta zona. Bien, eso rojo es que el agua de la superficie del mar se calienta. Y cuando eso sucede, suceden muchas cosas a través de eso. O sea, el clima global, el clima del planeta está influenciado por un montón de factores en cualquier parte del planeta. ¿Okay? Juan Gil, bienvenido, buenas noches. Masataka Nakamizu, buenas noches, bienvenido. Debe ser de mañana en Japón. Yo sé que tú nos sigues aquí. Gracias por estar por nosotros. Espero que puedas entender bien mi español. Bueno, muchas gracias por estar por acá. Bueno, la cosa es que lo que están diciendo es que el niño parece ser que para este invierno que viene, estamos hablando enero, febrero, puede ser que sea muy fuerte.
No tan fuerte como el de hace 4 o 5 años atrás, pero sí bastante fuerte, mucho más fuerte que el de los años 90. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del niño? Bueno, para el caso de aquí, del este sur de Estados Unidos, mayor cantidad de lluvia, un clima más húmedo. Inundaciones, una gran cantidad de lluvia para el oeste, California, por ejemplo. ¿Okay? Y entonces, en otras partes del mundo, y por aquí a ver si puedo leerlo todo, en África sequías en ciertas partes de Australia, o sea, altera todo el patrón climático. Yo les invito a buscar, si pueden, aquí está el título del artículo, lo pueden buscar a sí mismo para leerlo con más detalle, pero allí explica no solo las razones, o sea, hay simulaciones que se están corriendo con supercomputadoras y lo que están indicando es que lo que viene para este invierno es un niño bien intenso. ¿Bien? O sea, ya el niño está ocurriendo, ya está el calentamiento allí, pero para el invierno es cuando realmente lo vamos a sentir más. Y una de las cosas que trae el niño, y eso está aquí en este gráfico, fíjense que la parte norte de Norteamérica, ¿okay?, está bien roja, bien caliente. También ciertas partes de Asia. O sea, cuando sucede el niño, hay altas temperaturas en Canadá, en el norte de Estados Unidos y en Alaska. Y estamos hablando aquí en el caso de América. Para el caso de Japón y Asia, bueno, hay otras condiciones, hay sequías, hay efectos sobre las lluvias en la zona, particularmente en Australia también se ven zonas más rojizas. Todas esas zonas rojizas son zonas que se calientan más de lo normal. O sea, en años anteriores, cuando ha habido este efecto, ha habido muertos en Canadá por calor, en medio del invierno, 40 grados Celsius en Toronto, por ejemplo. ¿Okay? Eso es una temperatura propia del verano, está en un lugar como Canadá cuando debiera haber frío. ¿Okay? Y esas casas no tienen aire acondicionado, así que las personas se mueren allí. ¿Okay? Sí, el niño también afecta, correcto, Rafael, el niño también afecta el movimiento de las corrientes oceánicas y el transporte de alimentos, o sea, de nutrientes para muchas especies, ¿no? Y ese es otro tema que he tocado otras veces en otros domingos hablando aquí por la noche, después los pueden buscar, están todos allí en Facebook, ninguno se borra. También estoy poniendo en un canal en YouTube, ¿ok? Y las subo en Spotify, también las tengo en Spotify, todas estas charlas en audio, ¿ok? Bueno, la cosa es que podemos esperar para este invierno mucha lluvia, sobre todo aquí en el sur, en lo que es el Miami, en Florida, el sur este de los Estados Unidos, mucha lluvia, para el oeste también mucha lluvia, y para el norte sequía y fríos intensos. O sea, recuerden cuando baja el famoso vórtice polar, que también baja en Europa, en ciertas partes de Asia, pero aquí, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde nosotros nos centramos generalmente. Bueno, aquí recuerden que baja el vórtice polar y ese frío que baja produjo hace un par de años atrás, ¿cuántos? Unos 700 muertos en Texas. ¿Okay? Y el caso aquel que yo siempre menciono, la señora en Nueva York que salió a buscar pan y se congeló a mitad del camino porque es frío ártico. O sea, son las masas de aire frío del Ártico que bajan hacia acá, que se desestabilizan producto del calentamiento global. ¿Okay? Porque yo sé que las personas dicen, oye, no hay calentamiento global porque hace tremendo frío. No, ese frío es producto del calentamiento global porque desestabiliza lo que llaman el vórtice polar, que está normalmente en el polo norte, lo desestabilizan y lo hacen bajar hacia las latitudes estas más bajas. ¿Okay? Entonces, realmente, piénsenlo. O sea, es importante documentarse y estar al tanto de eso, porque yo sé, una cosa es el bonche, la gracia, el relajo que nosotros acostumbramos a tener, los chistes que acostumbramos a hacer, pero hay que tomar esto en serio porque realmente puede ser mortal para la vida y dañino para los cultivos y la ganadería. El año pasado se murieron 2.000 vacas de calor, se murieron aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? En un solo evento, 2.000 vacas todas juntas ahí se murieron porque ya no soportaban más la temperatura. ¿Bien? Entonces el niño nos va a golpear duro. Y esta es una noticia curiosa. Yo no sabía este nombre del efecto, Fujiwara. ¿Okay? El tango nada más que es algo agregado por el periodista, pero el efecto Fujiwara no es otra cosa que estos dos huracanes, que el Philip y no recuerdo cuál es el nombre, Rina, del otro, que interactúan y entonces crean como una especie de danza y cuando eso sucede, los modelos de pronóstico no pueden ser confiables bajo estas consecuencias, bajo estas circunstancias. Entonces, ahora parece ser que Philip
viene, se ha acercado más hacia el Caribe. No creo que nos vaya a afectar a nosotros, esperemos que no, pero sí es importante tenerlo al tanto para aquellos que viven en las islitas del Caribe, ¿okay? Si tienen familiares o amistades. Todos aquellos que viven en las islas del Caribe pueden tener problemas. ¿Okay? Bueno, y esto es una nota curiosa. Miren, hay que decirlo claro, hay ciertas industrias en el planeta y ciertas instituciones que son las que más contaminan con respecto a los gases de efecto invernadero. O sea, por ejemplo, la industria del plástico contamina el plástico. ¿Okay? También la producción de plástico, porque el plástico proviene del petróleo, ¿verdad? ¿Okay? Pero bueno, en este caso estamos hablando de la industria aérea. Y entonces, la industria aérea le va a costar trabajo, y esto es para que no se sorprendan cuando suceda, cuando empieza a suceder, ya está comenzando a suceder esto. La industria aérea no va a sobrevivir los cambios que vienen. ¿Okay? Se están fabricando, se están diseñando algunos aviones que funcionan con baterías eléctricas. ¿Okay? Y eso va a ser para viajes cortos, pero viajes transatlánticos no pueden ser con aviones eléctricos, lamentablemente. Entonces, todo el turismo y todos los viajes que se basan en la industria aérea, todo eso se va a tener que ir recortando, reduciendo, porque la industria aérea es una de las más contaminantes. Y como he dicho otras veces aquí, y para aquellos que no lo han escuchado, lo repito, toda la industria aérea en el planeta genera tantos gases de efecto invernadero como toda la industria de producción de arroz en todo el planeta. O sea, entonces aquí me imagino que ya cuando les hago la pregunta ya tienen la respuesta, ¿no? ¿Qué prefieren, viajar en avión o comer arroz? ¿Okay? Yo sé que todo el mundo va a decir comer arroz, así que los aviones van a tener que desaparecer. O sea, la industria aérea como tal a nivel global, la mayor parte va a tener que desaparecer porque no hay forma. O sea, es muy ineficiente, muy contaminante y realmente no hay otra vía. O sea, se van a mantener compañías aéreas pequeñas o quizás, bueno, como estos grandes consorcios quizás se adueñen de todo, como sucede normalmente, pero son compañías aéreas que te van a permitir volar en aviones eléctricos, digamos, de aquí a Orlando en distancias locales, ¿okay? Y en pequeñas cantidades. O sea, no es para ir de vacaciones, ir a Egipto y esas cosas. Todo eso se va a acabar. Lamento decirlo así. Yo quisiera ir a Egipto, yo quisiera ir a Europa alguna vez a ver, yo soy descendiente de españoles, quisiera ir a ver la tierra de España, me gustaría visitar España, pero por el camino que voy creo que no voy a tener tiempo de hacerlo. ¿Okay? Entonces, realmente lo que están haciendo Lufthansa, esta compañía alemana, es que está pagando para producir combustible ecológico, entre comillas. O sea, es un combustible que lo que hace es unir aire, o sea, agua, con dióxido de carbono y usando electricidad se transforma en un tipo de queroseno. ¿Okay? Entonces, esto por supuesto es la vía ideal para la industria aérea y para todo. O sea, si pudiéramos extraer el dióxido de carbono del aire, que es el gas de efecto invernadero que más nos ha afectado hasta ahora, y unirlo con agua y convertirlo en querosén, y una vez que se genere y se use, se vuelve a extraer ese dióxido de carbono y se vuelva a producir en querosén, sería un ciclo reciclable sin fin, y bueno, no tendríamos los problemas que tuviéramos ahora. Pero el problema es que para lograr producir este querosén ecológico hay que consumir cantidades enormes de electricidad. Entonces, la electricidad ahora en Alemania, bueno, una parte importante viene de energías renovables como paneles solares y molinos de viento y estas cosas. Pero realmente lo que está diciendo este hombre es que para mantener el negocio de Lufthansa con este tipo de querosén, tendría que usar la mitad de la electricidad que produce Alemania solamente para producir el querosén para hacer volar los aviones. Piensen en eso, ¿qué lógica tiene eso? ¿Sí? O sea, ¿y qué resultado va a tener eso? Nada, que va a haber que seleccionar. O se usa la electricidad para lo que necesitamos la electricidad en las casas, para calentar las casas, para enfriarlas, para cocinar y para ver televisión y esas cosas, y para tener wifi y todo eso, y para hacer funcionar los bancos, los automóviles eléctricos y los semáforos en las calles. O si se va a usar la mitad de la electricidad del país para hacer que los aviones vuelen nada más que para que las personas vayan de viaje en vacaciones o vayan a visitar por trabajo a no sé qué lado. ¿Okay? O sea, hay que cambiar toda la forma en que funciona la sociedad. Lamentablemente hay que hacerlo. ¿Okay? Yo no tengo la idea exacta de cómo va a hacer eso, yo no la tengo, pero va a haber que hacerlo. A los sesudos hay que ponerlos a pensar a resolver ese problema, porque realmente eso viene.
¿Ok? Sí, realmente los aviones contaminan y el arroz, bueno, lo necesitamos. Es una fuente de alimento para gran cantidad de la población mundial. ¿Ok? Así que ahí, si nos dan a escoger entre arroz o volar en avión, obviamente todos vamos a escoger arroz, ¿verdad? Así que este señor, yo lo veo mal, por ahora va a seguir volando un tiempo la compañía hasta que llegue un momento en que las cosas tengan que cambiar. ¿Ok? Eh, bueno, esta es una historia. Este es un pueblo de Nuevo México que dependía básicamente de extraer gas y petróleo. Y entonces, como ahora se está reduciendo el consumo y la extracción, pues entonces ahora hay grupos de personas que están transformando la industria del pueblo, en lugar de basarse en combustibles fósiles, están creando ecoturismo. O sea, viajar en bicicleta por trillos en las montañas, esas cosas. Y realmente están avanzando. O sea, miren, esta es una solución interesante. O sea, si tú no puedes sobrevivir extrayendo petróleo porque hay que extraer menos, o sea, tienes que generar algún tipo de negocio, algún tipo de vía para ganarte tu dinero. Miren, el turismo en bicicleta, ok, está bien, haces ejercicio, eres más saludable. Okay, que dicho sea de paso, o sea, yo hace no sé cuánto que no monto en bicicleta y yo en Cuba montaba bicicleta todo el tiempo y me sentía saludable. Yo sé que pasaba hambre, sudaba cantidad, tenía que tomar agua con azúcar y toda esa historia. Pero aquí, si estamos bien alimentados, la bicicleta es una opción interesante para hacer turismo, ¿okay? Y para movernos a ciertas cosas. Por supuesto, no para buscar los mandados, ¿no? Al supermercado, porque realmente se traen muchas cosas. Pero para cosas normales y sencillas, podemos hacer ejercicio y podemos hacer de todo. Con bicicleta, hacer un turismo con bicicleta aquí en los Everglades, por ejemplo, en invierno, porque en verano yo sé que es un problema, puede ser interesante, puede ser una vía para hacer negocio. ¿Eh? Y están siendo inteligentes. Este es el artículo, y creo que trae otro más sobre el problema de los insectos. Una de las posibles explicaciones sobre el gran decline, la gran caída que hay en la población de insectos a nivel mundial. Una de las razones que dicen es el cambio de clima. O sea, el cambio de clima está afectando. Realmente puede ser que los insectos, incluso a partir de determinada temperatura, comiencen a morir, no puedan sobrevivir más tiempo. ¿Eh? Recuerden que en uno de los programas anteriores les hablé de la fotosíntesis, que tenía un límite de 49 grados Celsius. ¿Okay? O sea, hay muchas cosas que están llegando al límite en el planeta y si no actuamos a tiempo, vamos a estar en problemas. Más de lo que tenemos ahora. ¿Okay? Y recuerden que todo eso lo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Okay? Esta es una esperanza, esta es una buena noticia, aunque yo tengo mis reservas todavía. O sea, yo no he visto que esto realmente esté muy cerca como debiera hacer falta. El problema de la fusión nuclear. O sea, en lugar de usar, o sea, esto es diferente a los famosos reactores nucleares que tenemos como aquí cerca en la Florida, por ejemplo. ¿Okay? El reactor nuclear trabaja por fisión, o sea, dividiendo átomos. La fusión es unir átomos y esto es el mismo proceso que alimenta de energía a nuestra estrella, al Sol y a todas las demás estrellas. ¿Okay? Es un proceso sumamente energético con una gran cantidad de liberación de energía y es relativamente limpio, casi que no es radiactivo y el único problema que tiene, y además no tiene posibilidades de crear accidentes como estos de Chernobyl o Fukushima, por ejemplo, pero el problema es que necesitamos confinar magnéticamente a todos los átomos de hidrógeno y de helio que están interactuando en la reacción, porque tienen temperaturas tan elevadas que si tocan las paredes del recipiente lo derriten, ¿okay? Sean del metal que sean. Entonces, este es un problema grave que tenemos. Ahora hemos logrado, y lo que está diciendo la parte positiva, eh, yo, mira, me he hecho andar en bicicleta. Yo quisiera hacer mis viajecitos en bicicleta también. Lamentablemente no tengo mucho tiempo. Tengo la bicicleta aquí guardada y lista, ¿no? Casi lista. Nada más que echarle a ella. Bueno, estos experimentos de fusión que están generando más energía de la que consumen son una buena noticia. Pero esto todavía le queda un camino largo y lo que están diciendo muchos especialistas es que no debemos confiar ni esperar que la fusión, que es una fuente de energía limpia y abundante, si se llega a desarrollar, que no debemos esperar que la fusión sea la solución al problema del calentamiento global. ¿Okay? O sea, tenemos que seguir, mientras esto va avanzando, tenemos que seguir por la vía que estamos. O sea, incrementando la cantidad de paneles solares, de estos ventiladores, ¿no? Del fan, de los molinos de viento y de paso, o sea, y reducir, por supuesto, el consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón,
Y mientras tanto, bueno, seguir desarrollando esto, a ver si, seguir metiéndole dinero a esto, a ver si en algún momento se logra un punto de inflexión importante donde realmente se logre descubrir cómo hacer funcionar un reactor de fusión de forma que nos dé energía prácticamente gratuita, ¿no? A partir de hidrógeno. Bueno, esto que les muestro aquí, a ver, antes de decirles lo que es, a ver si pueden adivinar qué cosa es, a ver si ven una forma parecida en esas partes rojas. Ok, les voy a dar unos segundos para que lo piensen. O sea, esto es para darles un hint rápido, algo rápido, una pista rápida. Esto es un mapa de tiempo, un mapa del tiempo. Las partes rojas son más calientes, las partes azules son más frías. ¿Okay? Pero este es el primer mapa del tiempo y ya les voy a decir lo que es. Si no lo adivinaron ahora, ya no tienen tiempo. ¿Okay? Este es el primer mapa del tiempo de cómo serían las temperaturas en la Tierra y las condiciones meteorológicas dentro de 250 millones de años. ¿Ok? O sea, ¿cómo va a ser la Tierra dentro de 250 millones de años? Así. Miren, aquí a la izquierda tienen la Tierra como es hoy, con todos estos continentes, pero dentro de 250 millones de años, todas estas masas de tierra se van a volver a unir. ¿Ok? Entonces, en el mismo continente, supercontinente que se le llamó Pangea. ¿Ok? Será una Pangea actualizada. ¿Ok? Entonces, dentro de 250 millones de años, nosotros estamos ahora en el proceso del calentamiento global y un montón de cosas más. Pero dentro de 250 millones de años, en la medida que avance el tiempo, hay otro fenómeno que también va a comenzar a influir la Tierra cada vez más, que es que el Sol se va a volver, o sea, va a aumentar la emisión energética del Sol y nos va a calentar más la superficie de la Tierra. ¿Okay? Eso, por supuesto, no va a ocurrir ahora ni dentro de 1000 años ni dentro de 5000 años. O sea, no es algo que nosotros que estamos aquí hoy conversando tengamos que preocuparnos. Pero sí, dentro de 250 millones de años, lo que están diciendo en esta simulación de supercomputadora es que las temperaturas van a ser inhabitable la Tierra para los mamíferos. ¿Okay? Lo que están hablando es que en este supercontinente, por supuesto, todas las características de los continentes, incluyendo los desiertos y todo eso, van a estar presentes al por mayor. Y entonces las temperaturas ahí que ellos dan, a ver si las encuentro por aquí, porque las temperaturas promedios serán entre 40 y 50 grados Celsius. ¿Okay? Eso es, y por supuesto, sin tener en cuenta los niveles elevados de humedad, en muchos casos. Entonces, ese supercontinente dentro de 250 millones de años, no esperen encontrar mamíferos aquí, incluyendo a los humanos. ¿Okay? Para aquellos que piensan que los humanos vamos a vivir aquí eternamente, no, señor. ¿Okay? O sea, probablemente no queden ni plantas en la superficie, excepto algunos, porque los cactus, como todos deben saber, se están muriendo en Texas con las temperaturas que hay, ¿verdad? Bueno, entonces, allí lo que va a quedar, ¿qué va a quedar? Bueno, vida marina, cierto tipo de vida marina, no sé si le demos chance con toda la contaminación de plástico y todo el desastre que hemos hecho. Quizás quede plancton, queden algunos peces grandes y esas cosas. Pero en la Tierra, en lo que quede en este supercontinente dentro de 250 millones de años, va a ser inhabitable. ¿Okay? Así que no hay forma de adaptarse porque no hay a dónde esconderse. ¿Okay? Aquí en la Tierra, recuerden que aquí en la Tierra, y vamos a poner el mapa porque tengo que explicar esto. En el mapa actual de la Tierra, nosotros nosotros habitamos en un cinturón muy estrecho que está alrededor de la zona ecuatorial, ¿ok? O sea, si ustedes buscan las ciudades que están muy al norte, tienen muy pocos habitantes, ¿ok? Y muy al sur también, en la Antártida no vive nadie, ¿ok? En el desierto del Sahara prácticamente no vive nadie. Nosotros vivimos en las zonas del Mediterráneo, en las zonas costeras, en los continentes, zonas costeras que tienen un clima más templado, que es menos variable, ¿ok? Y por supuesto, lejos de los desiertos, lejos de las ciénagas, esas cosas, excepto aquí en el sur de Miami, que esto realmente, los Everglades no es una ciénaga, o sea, es un río. ¿Okay? Pero realmente nosotros vivimos en una zona de temperatura muy estable y muy estrecha. ¿Okay? Si todo eso se comienza a calentar, recuerden que yo siempre les he puesto, hoy bueno, se lo puedo buscar, pero el famoso mapa de la Tierra con 4 grados Celsius de calentamiento es prácticamente todo desiertos. ¿Okay? O sea, y por eso se dice que en la medida que comience a avanzar el calentamiento global,
la migración climática va a llegar al nivel de más de un billón con B de personas, 1.000 millones de personas migrando. O sea, no los 5.000 que entran por las fronteras aquí, estamos hablando de millones de personas entrando por la frontera de los países, huyendo de condiciones climáticas insoportables. Eso viene. Quizás, o sea, en nuestras vidas ahora lo estamos viviendo porque una parte de los que entran por la frontera están huyendo de las condiciones climáticas inestables o insoportables en Honduras, en Nicaragua, en todos esos lugares, además de las condiciones políticas que hay ahí. ¿Ves? O sea, parte del problema es que, recuerdan aquellos huracanes, 2 huracanes que impactaron Nicaragua con diferencia de 15 días, hace un año o 2. ¿Ves? Esas personas terminaron sin nada, perdieron todos los cultivos. ¿Dónde van a ir? Bueno, o se van a la ciudad más cercana o vienen para los Estados Unidos. Eso se le llama migración climática y está ocurriendo y va a ser peor en el futuro. ¿Ves? Así que bueno, ya tienen una idea de cómo será el clima dentro de 250 millones de años. Así que esto es una primicia que estamos dando aquí para todo el mundo, ¿ok? Gracias a la ciencia. Bien. Sí, exactamente, Rafael. Y recuerden que o sea, el plancton necesita una temperatura de 78 grados en el agua. Recuerden que aquí en Los Cayos tuvimos temperaturas récord hace unos meses atrás. ¿De cuánto? De 101 grados Fahrenheit. ¿Ok? Si necesitan 78 con 101, ¿qué les pasa? Se mueren. Y esa temperatura fue medida en Los Cayos a 4 pies de profundidad, no en la superficie. ¿Ok? Estamos midiendo temperaturas altas a cierta profundidad. Los corales se van a morir lamentablemente. No hay arreglo con eso, Rafael. Bueno, esta es la noticia que les traía porque yo sé que a veces aquí perdemos la idea de cómo son las cosas en otras partes. Bolivia y gran parte de América del Sur, en este caso el tema aquí es Bolivia, viene una sequía, tiene una sequía enorme. O sea, recuerden que cuando estamos en verano aquí en el hemisferio norte, incluyendo en Japón, el hemisferio sur está en invierno. ¿Okay? Y resulta que en el medio del invierno, América del Sur y Australia están sufriendo olas de calor y sequía. ¿Producto de qué? Bueno, del calentamiento global, del cambio climático, de la crisis climática, como quieran llamarlo, porque ya no tiene importancia. O sea, el nombre ya no tiene gran importancia. Pero la cosa es que lo que están diciendo, que por supuesto, parte del problema es que los glaciares, y en este caso están enfocados en un pueblo aquí, a ver si hay una imagen que habla mejor de eso. Es un pueblo, bueno, este es un pueblo pequeño que son personas que cultivan y que pescan y viven de eso. ¿Ves? Pero el agua que ellos que usan para criar sus pescados o para regar sus cultivos proviene de glaciares, o sea, hielo, esas grandes masas de hielo que hay en las montañas y los glaciares se están derritiendo. Entonces, ¿saben por qué el río Colorado aquí en los Estados Unidos se está quedando sin agua? Porque el río Colorado se alimenta de las nieves perpetuas en las montañas, glaciares. Si los glaciares desaparecen, muchos ríos en el mundo, en el planeta, van a desaparecer. Entonces, esas personas que vivían del agua de esos ríos o de esos descongelamientos van a tener que mudarse. Migración climática, recuerden la palabra. Bueno, la cosa es que estas personas tarde o temprano, ahora siguen ahí luchando, pero tarde o temprano van a tener que irse, porque se van a quedar sin agua, sin sustento, sin capacidad para, o sea, se va a secar, se va a desertificar el lugar, no van a poder seguir pescando, no van a poder seguir cultivando, no van a poder criando carneros o cosas por el estilo, y van a tener que irse. ¿Ok? Van a tener que irse. ¿A dónde? A ciudades. ¿Y a dónde van a ir a parar bueno, con un nivel de pobreza enorme? Al cinturón de pobreza de las ciudades. ¿Okay? Eso viene, eso está funcionando ya, ese sistema está funcionando ya, ese mecanismo, pero viene peor. ¿Ok? Zoraida dice que todo esto puede cambiar ya que según ha ido empeorando puede retroceder y regresar a la normalidad. No. ¿Ok? Las temperaturas en el planeta van a continuar aumentando. De hecho, o sea, ¿recuerdan el famoso Acuerdo de París? El Acuerdo de París era para limitar el calentamiento promedio de la atmósfera terrestre a 1,5 grados Celsius, que es 2, y pico grados Fahrenheit. ¿Ok? Bien. Nosotros ya, aquí hay una noticia al respecto, dice que todavía estamos en camino, tenemos una pequeña posibilidad de no superar, de si seguimos trabajando y continuamos reduciendo el uso de los combustibles fósiles y toda esa serie de cosas, tenemos una pequeña posibilidad de no superar los 1,5. Nosotros vamos a superar el 1,5. De hecho, este año ya ha habido promedios en ciertas zonas que han superado el 1,5 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, ese límite, ¿por qué estaba establecido? Porque 1,5 era el nivel donde se presuponía que
los desastres naturales producto del calentamiento iban a estar en un nivel todavía aceptable para la civilización humana. ¿Bien? Y lo que están diciendo muchos científicos climáticos, que dicho sea de paso, están asustados. Cuando ustedes escuchen decir a un científico que está asustado con lo que ve, mire, asústese. ¿Ok? Y los científicos, la mayoría de los científicos del clima, los especialistas en el clima, están diciendo que nosotros vamos caminos a un calentamiento en la atmósfera terrestre de 3 grados. Por eso en el video de introducción que le puse el final del video es calentamiento de 3 grados. ¿Eh? Porque nosotros vamos camino a eso. Y eso es un soberano desastre. O sea, imagínense que con los desastres que tenemos ahora es resultado del calentamiento de 1,2 grados, no 1,5. Lo que están viendo ese desastre en Nueva York, los desastres en Alemania, el problema de la sequía acá abajo, en Bolivia, en América del Sur, las olas de calor y toda esa serie de cosas. Eso es el resultado del calentamiento de 1,2 grados por encima de los niveles preindustriales. Si nosotros llegamos a 3, esto es un desastre. Bien. No esperen que mejore, no esperen que mejore, no esperen que mejore, se lo digo así. O sea, miren, la peor noticia es que nosotros comenzamos el ciclo, nosotros comenzamos a introducir cantidades enormes de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, en la atmósfera. Eso comenzó a calentar la atmósfera. ¿Okay? Pero hay un problema, que es que si nosotros a partir de ahora limitáramos o elimináramos, vamos a suponer que mañana mismo todos los gobiernos dicen, vamos a suspender todo lo que tenga que ver con combustibles fósiles. No más vuelos en avión, no más ómnibus, no puedes manejar más tu automóvil, no puedes cocinar más con querosén, no puedes cocinar más con gas, no más calefacción, no más aire acondicionado. Vamos a suponer que paralizamos todo y dejamos de producir la cantidad de dióxido de carbono que estamos produciendo. ¿Ok? Hay un problema. Y es que la Tierra tiene ciclos de lo que se llama realimentación positiva. ¿Okay? Cuando la temperatura está llegando a los límites donde estamos ahora, ya el permafrost, el hielo, el suelo congelado que hay en Siberia, en el norte de Canadá, en Alaska, por ejemplo, y en ciertas zonas del sur, incluyendo la Antártida, eso se está descongelando. Y cuando se descongela, comienza a soltar dióxido de carbono y comienza a soltar también metano, que es un gas que tiene 28 veces la fuerza de efecto invernadero que tiene el dióxido de carbono. Y eso se está liberando en grandes cantidades. O sea, nosotros hemos despertado un ciclo con nuestra liberación de dióxido de carbono. Estamos despertando, estamos echando a andar el ciclo del metano. Y como el metano está entrando en grandes cantidades a la atmósfera, ya el calentamiento, aunque tú dejes de producir dióxido de carbono, ya el calentamiento va a seguir aumentando porque el ciclo del metano se está activando en todas partes. ¿Ok? Y eso los científicos, les digo, están asustados, porque es como si tú cogieras, estuvieras en el borde de un precipicio y tú estuvieras empujando tu automóvil poquito a poco hacia el borde, hacia el borde, hacia el borde, y pensando que a la hora de que comience a caerse, tú puedas quitar las manos o echarlo para atrás. No, ya con el peso del automóvil se va por ahí para allá y si tú no lo sueltas, te vas con él. ¿Okay? Y lo que estamos haciendo es eso, o sea, nosotros estamos jugando al borde de la cuchilla con el automóvil y ya del lado de allá, ya llega un momento en que el equilibrio se rompe. Y cuando el equilibrio se rompa, nosotros, aunque dejemos de hacer todo lo que estamos haciendo, ya el ciclo va a comenzar a funcionar de forma automática. Y eso es lo que tiene asustado a los científicos. ¿Okay? Bienvenido, Roberto. Buenas noches. Precisamente hablando del permafrost, el permafrost ya lo sabemos y he dado esta noticia otras veces, pero continúan saliendo los estudios de que va a liberar tarde o temprano, está comenzando a liberar, de allí van a salir algún tipo de enfermedad que nosotros no conocemos o que ha estado dormida bajo el hielo durante cientos o miles de años. Allí se han descubierto y las noticias han estado tipos de virus, incluyendo, por ejemplo, el anthrax. El anthrax, están hablando aquí, a ver, aquí está. Entre el año 2014 y 2015 se extrajeron muestras de suelo congelados de la Siberia y de 30.000 años de antigüedad y se extrajeron virus enormes que por supuesto no nos afectan a nosotros por suerte. Y en esto los científicos están teniendo mucho cuidado. ¿Okay? Pero sí están diciendo, y otros virus que tienen hasta 48.500 años de antigüedad y los traen a la vida, ¿no? ¿Okay? Pero dentro de ellos está el caso, y aquí está, hubo una epidemia en el año 2016 de una bacteria llamada Bacillus anthracis.
que es el famoso anthrax. ¿Ok? Y allí murieron 2.600 reindeer de esto. Ahorita me acuerdo de la traducción al español. Y la cosa es que enfermó 36 personas y mató a un niño de 12 años. ¿Ok? O sea, de todo lo que hay debajo del permafrost, ese suelo congelado que se está derritiendo ahora y que está destruyendo las ciudades que hay en esa zona, ¿okay? Y las carreteras y los aeropuertos y todo eso que hay en toda esa zona norte del planeta. Bueno, allí también hay virus que tarde o temprano pudieran afectarnos. ¿Ves? Entonces, esta es una advertencia continua de los científicos. Buenas noches, Roberto. Gracias por los saludos. Exactamente, Rafael. Los virus no mueren. ¿Ok? Entonces, debajo del permafrost, ese suelo lleva congelado. Ahí las cosas llevan congeladas miles y miles de años. ¿Ok? Les estoy hablando más de 10.000 años, 14.000 años, 48.500 años congelados allí. Y esos virus cuando se descongelen y salen, si tienen la capacidad de afectarnos, nos van a afectar. ¿Okay? Así que esa es una de las posibles vías de problemas que vamos a tener en el futuro. Bueno, este es un tema, voy a saltar esto porque estoy un poquitico atrasado, pero el problema de la desinformación sobre este tema, cada vez que hay un evento catastrófico, en este caso están hablando de España, pero cada vez que hay un evento catastrófico, sale desinformación diciendo que el fuego fue encendido por alguien para limpiar la zona, para poner paneles solares o para poner molinos de viento para generar electricidad. Y eso no es cierto. ¿Ve? O sea, esas falsas narrativas, como se le llama, hay que tener cuidado con eso, porque eso anda por ahí haciendo oleadas cada vez que hay un desastre. ¿Ve? Recuerden que lo que pasó en Hawái, por ejemplo, el incendio de la Jaina, decían que hay personas que dicen que fue creado desde el espacio con un rayo láser. O sea, eso, por favor, nosotros no tenemos capacidad de eso. ¿Ve? Y intereses tampoco al respecto. Bueno, también el tema de los insectos, lo voy a saltar. Aquí hay algunos videos para no irnos sin vernos. Miren el tamaño de estos granizos, o sea, esto ya es algo común. ¿Dónde es? Este es en Grecia, ¿okay? De la semana pasada. Un granizo eso te da en la cabeza y capaz que te mate. ¿Okay? Y por supuesto los automóviles los destruye, te rompe los vidrios de las casas, te daña los techos. Miren ese automóvil, miren eso parecen bombas los que están cayendo ahí, parecen granadas. ¿Okay? Miren ese automóvil como tiene vidrio. ¿Okay? Esos son pérdidas, esos son parte de las pérdidas que hablamos, que yo siempre les toco el tema, o sea, de hasta qué punto la sociedad va a ser capaz de sostener las pérdidas que nos están generando los fenómenos naturales extremos generados por el calentamiento global. Entonces, esto fue en Grecia. A ver si, miren esa cantidad de granizo. O sea, eso si cae en una ciudad o cae donde quiera que caiga, eso va a generar destrucción. Tengo 2 o 3 casos más por aquí, otra vez de Alemania. Miren esa ventolera. Miren ese viento. Eso es propio de un huracán. Y eso fue no esta semana, sino la semana anterior. O sea, el caso que les mostré al inicio era más actual, este es anterior. ¿Okay? Y esas calles parecen ríos. Y ahí arrastra cualquier cosa y por supuesto mata a una persona si es arrastrada por esa agua. Ya sea sola, caminando o en un automóvil. ¿Sí? Miren ese torrente. Eso es una barbaridad. O sea, se están viendo barbaridades. Estas cosas se veían de vez en cuando. Recuerden la frase, sin precedentes, ¿no? O sea, eventos cada 100 años, cada 500 años, están ocurriendo cada 5 años, una vez al año. Y eso al final va a dar al traste con nuestra sociedad. Lamentablemente tengo que decírselo así. O sea, no esperen que la sociedad, si sigue siendo golpeada en esta forma, no tiene tiempo las ciudades de recuperarse. ¿Okay? Para tú recuperarte de un evento de esta naturaleza, necesitas años para reconstruir. Porque nosotros no somos magos, no sacamos las cosas del aire. Entonces, realmente este tipo de eventos, si comienza a suceder todos los años o cada 6 meses, tarde o temprano tienen que abandonar la ciudad. O, bueno, no sé, miren ese viento, miren, parece eso un huracán de categoría 5, lo que está pasando allí. ¿Right? Y esto es en Alemania, no es en el Caribe, no es en China bajo un tifón. ¿Okay? Esto es Alemania. A ver qué más, tengo 2 o 3 videos más por aquí, porque, bueno, este también es la misma historia. Este es el Brasil. También una tormenta con vientos prácticamente huracanados. Y ahí, por supuesto, se lleva todo tipo de cosas. Hubo también, el que no lo puse, en la ciudad del Cabo, hace unos días atrás, hubo unas olas tan grandes que se llevaron automóviles y todos en las playas, en los bordes
de las ciudades que están costeras. O sea, exactamente, Rafael. Se destruyen cosas en horas que demoran años en reconstruirse. Entonces, cuando estos eventos, si tú estás en medio de la reconstrucción, como sucedió aquí, por ejemplo, en el Panhandle este de la Florida, ¿no? La parte esta alta de la Florida ahí, donde un huracán te golpea y 2 años después te golpea otro, no tienes tiempo de reconstruir. Te golpea 1 año después, no tienes tiempo de reconstruir. Y si te golpean con una diferencia de 6 meses, no tienes tiempo de reconstruir. Entonces, todas esas pérdidas, tarde o temprano, ¿quién carga con ellas? El gobierno, pero llega un momento en que el gobierno ya no tiene recursos. Eso va a suceder tarde o temprano. No sé si dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20, pero en algún momento, para que no nos sorprenda, va a suceder. Miren eso, el tamaño de esos granizos. En algún momento se van a acabar los fondos para reconstruir las cosas que son dañadas con tanta frecuencia. Y en algún momento la gente, o sea, los políticos, los senadores, los políticos van a sacar leyes que van a decir, como ya se intentó sacar una en Carolina del Norte, que al final no se aprobó unos años atrás, que donde una casa, una zona donde las propiedades fueran dañadas más de 5 veces, a la sexta ya no se vuelve a dar dinero para reconstruir. Y eso viene en algún momento. Nos va a tocar a todos. Recuerden que aquí en la Florida, los seguros se están yendo de la Florida, están abandonando la Florida. ¿Por qué? Eso es una señal de que está comenzando a agotarse la posibilidad de atender las reclamaciones por este tipo de fenómenos. ¿Okay? O sea, ese es un aviso de que está comenzando a suceder. ¿Okay? Bueno, este es Brasil, no sé qué me queda aquí, quién más me queda. Este es en Vietnam. Este es en Vietnam. ¿No ves? También la misma historia. También la misma historia. Inundaciones estas súper rápidas que no dan tiempo a nada y que se llevan, acaban con la quinta y con los mangos, los sótanos se llenan de agua, se destruye todo lo que hay ahí, destruye restaurantes, compañías, destruye automóviles, acaba con las casas de las personas, porque a la vez, ustedes lo saben aquí, aquí se te inunda la casa y tú pierdes todo lo que tienes dentro de la casa porque las paredes son de talco con cartulina, ¿verdad? Bueno, lamentablemente ese es el camino que llevamos. Aquí está en Bangkok, este es Bangkok, Tailandia, también la misma historia, mismo tipo de historia, inundaciones rápidas que por lo que veo, o sea, más que el viento en las tormentas y todo eso, lo que más daño va a hacer a nuestra sociedad son las inundaciones repentinas por la gran cantidad de agua que cae. Aquí en Miami nosotros tuvimos, dice Rafael Pérez que en Cuba en los años 80 el agua destruyó el bulevar de la playa en Santa María y Guanabo y nunca la reconstruyeron. Bueno, o sea, Cuba no tiene recursos, como todos saben, o no los destina, cuando los tiene, pero normalmente no los tiene para reconstruir todo lo que quisiera. O sea, ya llega un momento, incluso los países desarrollados, estoy hablando de Alemania, Estados Unidos, incluyendo China, bueno, Rusia ya la sacamos de esto, pero llega un momento en que por muchos recursos que tú tengas, son demasiados golpes para reconstruir a tiempo. Bien, y aquí, por supuesto, repito, en este tipo de inundaciones, pues toda la caca del sistema bañal sale a flote y comienzan a salir enfermedades y todo tipo de cosas y de contaminación, ¿ok? Porque eso es parte del problema aquí. Bueno, me queda un video, este fue en Grecia, nuevamente golpeada por inundaciones, nada más que voy a poner 2 o 3 pedacitos porque realmente este nada más en un parqueo, es una vista en vivo de un parqueo, pero lluvias, o sea, caen lluvias de que algo que, o sea, la lluvia de un mes te cae en 1 hora o la lluvia de 6 meses te cae en 2 horas. ¿Okay? Y eso no hay ciudad que lo maneje, no hay ciudad que lo maneje. Entonces, bueno, hay un reporte con resultados positivos, con buenas noticias, que dice que, bueno, que parece que estamos avanzando bastante rápido y que todavía estamos a tiempo de lograr controlar el clima a 1,5. Yo lo dudo muchísimo, se los digo así, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacerle caso a esto un poco, vamos a confiar en que podamos salir del carbón, del petróleo y del gas para el año 2030. Dice que para el 2030 va a ser el pico del petróleo y todo esto, y después va a comenzar a reducir. Esperemos que sea así. O sea, estamos en 2023. Recuerden, se los digo siempre, no esperen que el precio de la gasolina baje. Va a continuar subiendo porque en la medida que haya más automóviles eléctricos, va a haber menos consumo de gasolina, así que va a suceder con los precios, van a subir. ¿Ok? Bien. No esperen que bajen. Se los digo así.
Bueno, esta es una historia que yo no soy bueno en economía. Hay una historia que viene hace años ya, que tiene que ver con el tema este también del Acuerdo de París y todo eso, de crear créditos de carbón, ¿no? O sea, compañías le pagan a un país determinado para que siembre árboles, para ellos poder seguir contaminando y con la siembra de árboles pues se supone que reducen o llevan a cero, ¿no? La contaminación que ellos crean. Entonces, este tipo de noticias, yo no sé, este tipo de mecanismos económicos dicen que funcionan más o menos, pero cuando vienes a analizar, la mayoría de las veces no funcionan. O sea, las compañías se burlan de ellos, obviamente, porque su interés es ganar dinero, no es limitar la contaminación. Pero bueno, este pudiera ser un caso interesante. Dicen que por lo menos para este país, Filipinas, pues pudiera, Indonesia en este caso, pudiera generar no solo ingresos, sino también reducir un poco la generación de gases de efecto invernadero. Bueno, otra noticia más sobre el calor en Sudamérica. En medio del invierno, olas de calor de 40 grados en Sudamérica. Aquí estaba una lista. No sabía que en Paraguay existe una ciudad llamada Filadelfia, pero tuvieron 44 grados Celsius, 112 Fahrenheit, en Paraguay en medio del invierno. ¿Okay? En Trinidad, en Bolivia, 39,5, casi 40 grados Celsius, 103 grados Fahrenheit. En las Lomitas de Argentina, 43,6 grados Celsius son 110 Fahrenheit. ¿Okay? Brasil también, y por supuesto esto lleva incendios y lleva sequías y conlleva una serie de cosas. Está ocurriendo, o sea, ya no hay duda ninguna que tenemos un proceso de calentamiento en la atmósfera del planeta Tierra, ¿verdad? Bueno, todos lo estamos sintiendo. Bueno, brevemente, dicen que en la medida que suben las temperaturas, las personas tienden a usar más, a recurrir más al alcohol y a otro tipo de sustancias que se pueden abusar, ¿no? Ya, drogas y toda esa serie de cosas. Dicen que en los hospitales hay un estudio, pero ponen un límite de temperatura muy interesante que dicen que el aumento llega hasta 18, o sea, hasta 19 grados Celsius, que son 65 Fahrenheit, 66 grados Fahrenheit, y a partir de ahí ya el aumento deja de aumentar y bueno, se queda en una cifra más o menos promedio, ¿no? Pero realmente en la medida que sube la temperatura, bueno, se usan más sustancias como el alcohol. ¿Eh? Bueno, lamentable. Pero bueno, es importante saberlo para que no nos, o sea, para saber que si hay alta temperatura tenemos, yo no soy alcohólico ni me gusta, pero sí para las personas que tienen sus bebidas en la casa, que sepan que las altas temperaturas tienden a llevarnos a eso. ¿Okay? Bueno, la Antártida se está llenando de flores en ciertas partes. Y lamentablemente recuerden el asunto de los pingüinos, de los polluelos, 7.000 polluelos de pingüinos. O sea, más del 90% de los polluelos de los pingüinos emperador se murieron en un evento catastrófico este año. Allá, un descongelamiento catastrófico de la capa de hielo que les servía de apoyo a ellos, ¿no? Y eso va a seguir ocurriendo todos los años. O sea, los pingüinos emperadores se van a extinguir. Y así va a pasar con mucha parte de la fauna de la Antártida. La Antártida se está descongelando rápidamente y hay zonas donde ya hay flores. Hay flores. Y dicen los científicos incluso que en medio de la ola de calor que ha habido en la Antártida, particularmente en el año 2022, podían andar hasta sin camisa en la Antártida. ¿Okay? O sea, eso es algo sin precedente, para que tengan una idea de cómo son las cosas. ¿Okay? Algo más sobre la Antártida. Bueno, el hielo de la Antártida se está reduciendo muchísimo. No quiero extenderme mucho más. Y bueno, el problema de los insectos a mí me preocupa muchísimo. Recuerden que yo criaba mariposas monarca aquí en patio, todavía de vez en cuando llegan algunas partes de la población aquí, pero el tema de los insectos es súper preocupante. Recuerden que los insectos son los que polinizan nuestros cultivos, ¿ok? No solo o sea, no piensen solo en las abejas esas clásicas, o sea, las avispas incluidas, ¿no? Las mariposas, los escarabajos, todo eso polinizan nuestros cultivos. ¿Okay? Sin ellos nos morimos de hambre, ¿no es? Entonces es importante a la hora de usar venenos y esas cosas, traten de limitar el uso en lo más posible. Dice, bueno, este título que lo dice clarito, uno de los niños, de los eventos del niño más intensos que se ha observado nunca se está formando. O sea, para el invierno, y ya lo dije en la noticia anterior, para el invierno este que viene, enero, febrero, vamos a tener temperaturas aquí, sobre todo en el sur de la Florida, pero bueno, para el resto del mundo va a haber afectaciones también.
Aquí vamos a tener temperaturas más altas que en cualquier invierno y más lluvia. ¿Sí? Va a ser mucho más húmedo. Eso no quiere decir que no haya frentes fríos y temperaturas muy frías, ¿ok? Pero en lo general va a ser más caliente y más húmedo que lo normal. Me queda, bueno, esta era la última noticia. Así que vamos a dejarlo aquí porque ya llevo casi hora y media hablando. Pero, o sea, les repito el mensaje que les puse al inicio. Pero primero, muchas gracias a todos por estar por acá, por interesarse en el tema. Como siempre, le agradezco a todo el que me hace llegar sus comentarios. Les agradezco que escuchen, que traten de entender lo que trato de explicar, que a veces no es fácil. Y que, por favor, se documenten, se informen lo mejor posible, porque los políticos, y sean del ala que sea, de arriba, de abajo, del medio, de arriba, de la izquierda, de la derecha, del centro, o non-party affiliation, sin afiliación de partido, todo el mundo tiene sus prioridades y sus cosas, y entonces es importante acudir a lo que dicen los científicos, ¿okay? Que tratan de ser en lo posible. A veces hay algunos que se venden, ¿ok? Pero recuerden que hay más de 80.000 estudios científicos que apoyan todo esto y además nosotros estamos sintiendo los efectos ya en carne propia, ¿verdad? Y lo estamos viendo en la televisión, en YouTube, en donde quiera, estamos viendo los desastres que estamos generando. Entonces, es importante, y dicho sea de paso, repito siempre, viene un periodo de sufrimiento en el sentido que vamos a tener que usar menos los automóviles, vamos a tener que cambiar los automóviles, vamos a tener que usar menos aviones, vamos a tener que comer menos carne, porque lamentablemente el problema de la carne es un tema serio y es difícil de enfrentar, pero nos va a tocar a todos, ¿okay? O sea, eso viene para que no les sorprenda, ¿ok? Así que vamos a dejar las cosas aquí. Gracias a todos por estar, gracias por los likes, por los corazoncitos. Recuerden compartir si tienen la oportunidad, si quieren, se los agradezco mucho. Recuerden que todos los domingos estoy aquí a las 8 de la noche hablando de estos temas con las últimas noticias y explicando las cosas lo mejor posible. Y los miércoles a las 8 de la noche también estoy aquí en Facebook en Vivo, pero hablando de astronomía, de ciencias y de tecnología, de inteligencia artificial y toda esa serie de cosas. Y entonces los domingos los dedicamos a este otro tema. Y de vez en cuando a ver si puedo volver a invitar al profesor Chirino para cambiar un poco el tema algún domingo para refrescar la mente, porque esto de verdad que yo lo siento, es deprimente. O sea, yo siento que me deprime muchas veces tanta noticia negativa, pero lamentablemente la objetividad es importante, ¿no? O sea, al final esto es parte del futuro que nos viene encima y hay que enfrentarlo. ¿Okay? Hay que conocerlo y hay que estar preparado para lo que viene. Así que nada, muchas gracias a todos por estar por acá y nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. ¿Ok? Ciao.